Durante 3 semanas consecutivas, el caballo negro apareció al amanecer, cargando contra la línea de la cerca con tal furia que los trabajadores del rancho se negaron a acercarse a él. Todos decían que era peligroso, impredecible, un caballo salvaje que había perdido la cabeza. Pero una mañana, finalmente decidieron seguirlo hacia la wilderness. Descubrieron una verdad que los dejaría sin aliento y cambiaría todo lo que pensaban saber sobre la inteligencia y la devoción de los caballos salvajes. Antes de sumergirnos más en este increíble misterio, asegúrate de darle clic al botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tenemos una comunidad increíble de amantes de los caballos de todos los continentes y nos encanta escuchar tus historias y saber desde dónde nos sigues. Tu apoyo mantiene estas historias increíbles viniendo. El Copper Valley Ranch se extendía a lo largo de 15,000 acres de las tierras altas de Colorado, donde las montañas se encontraban con el desierto y los caballos salvajes seguían corriendo libres a través de tierras gestionadas por la Oficina de Administración de Tierras. Jake Morrison había estado manejando el rancho durante 12 años, y pensaba que ya había visto todo lo que estas montañas podían ofrecerle. Estaba equivocado. Todo comenzó un lunes a finales de septiembre. Jake estaba haciendo su recorrido matutino habitual, revisando los bebederos y contando el ganado cuando lo escuchó. Un sonido que hizo que todos los caballos en el rancho levantaran las cabezas alarmados. El grito agudo y agresivo de un semental lanzando un desafío. Jake se giró hacia la cerca oriental y lo vio. Un semental negro, masivo y poderoso, corría a toda velocidad a lo largo de la cerca. Pero no solo corría. Cada 50 yardas, giraba, se erguía sobre sus patas traseras y estrellaba sus cascos delanteros contra los postes de la cerca con tal fuerza que toda la línea temblaba. Luego volvía a gritar, ese grito penetrante que parecía llevar tanto furia como desesperación, antes de regresar por el camino que había venido y repetir toda la secuencia. Jake había trabajado con caballos toda su vida. Sabía lo que era un comportamiento agresivo cuando lo veía. Ese semental estaba intentando romper la cerca, y estaba dispuesto a lastimarse para lograrlo. Jesús, murmuró Carlos Vega, el jefe de vaqueros del rancho, deteniéndose junto a Jake en su ATV. Es la tercera mañana consecutiva. Aparece justo al amanecer, corre ese mismo patrón durante 1 hora más o menos, luego desaparece de nuevo hacia las tierras altas. ¿El mismo caballo cada vez?, preguntó Jake, aunque ya sabía la respuesta. Un semental tan distintivo, negro como el carbón con una franja blanca en su frente y 3 calcetines blancos, no era fácil de olvidar. El mismo, dijo Carlos. Ayer intenté acercarme a él, ver si estaba herido o enfermo. Me cargó, y no estaba jugando. Si no hubiera llegado rápido a la ATV, me habría atropellado. Jake estudió al semental con sus binoculares. El caballo estaba en excelente condición, musculoso, saludable, su pelaje brillaba incluso con la luz temprana. No era un animal hambriento buscando comida ni un caballo enfermo mostrando un comportamiento confuso. Este caballo tenía una misión, y esa misión era pasar por su cerca a toda costa. ¿Qué crees que quiere?, preguntó Carlos. Jake bajó lentamente los binoculares. No lo sé, pero sea lo que sea, está lo suficientemente desesperado como para arriesgarse a romperse las patas contra esa cerca. Tenemos que averiguar qué está pasando antes de que se lastime. Durante la semana siguiente, el comportamiento del semental se volvió más intenso. Empezó a aparecer más temprano, quedarse más tiempo y golpear la cerca con más violencia. Jake vio raspones y cortes apareciendo en las patas y el pecho del caballo, evidencia de su imparable asalto al obstáculo que se interponía entre él y lo que sea que estuviera tratando de alcanzar. Los trabajadores del rancho comenzaron a llamarlo demonio, convencidos de que el caballo era agresivo y peligroso. Algunos sugirieron llamar a la BLM para que lo retiraran. Otros querían reforzar la cerca para mantenerlo fuera, pero Jake no podía quitarse la sensación de que les estaba faltando algo importante. Mira su patrón, le dijo Jake a Carlos una mañana mientras observaban al semental repetir su ritual. No es aleatorio. Corre por la misma sección de cerca, golpea los mismos postes, siempre se mueve en la misma dirección. Y escúchalo. No era un grito agresivo. Era angustia. Carlos inclinó la cabeza, escuchando. El semental volvió a gritar. Y ahora que Jake lo había señalado, había algo suplicante en el sonido. Algo que a Jake le recordó menos a un desafío y más a un grito de ayuda. ¿Crees que algo está mal?, preguntó Carlos. Creo que algo está muy mal, y creo que él está intentando contarnos sobre ello. Esa noche, Jake tomó una decisión.
Mañana por la mañana, en lugar de observar al semental desde la distancia, iban a seguirlo, ver de dónde venía y a dónde iba después de su ataque diario a la cerca. A la mañana siguiente, Jaque, Carlos y 2 rancheros más estaban posicionados a caballo mucho antes del amanecer, ocultos en un bosque de álamos a unos 400 metros de la cerca. No tuvieron que esperar mucho. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo oriental de rosa y dorado, escucharon el sonido de cascos. El semental negro emergió de un barranco al norte, avanzando a todo galope, con su melena y cola ondeando detrás de él como banderas negras. Fue directamente hacia la cerca y comenzó su ritual, corriendo, girando, levantándose sobre sus patas traseras, golpeando los postes con sus cascos delanteros, gritando ese grito desesperado y desgarrador que Jaque ahora entendía era una súplica, no una amenaza. Después de 45 minutos, el semental finalmente se detuvo. Permaneció junto a la cerca durante un largo momento, sus costados subiendo y bajando con dificultad, su cabeza colgando hacia abajo de agotamiento. Luego giró y comenzó a regresar hacia el barranco, moviéndose lentamente ahora, cojeando ligeramente de su pata delantera derecha. «Vamos», dijo Jaque en voz baja, y lo siguieron. El semental los llevó al norte, hacia un terreno cada vez más difícil. Rocas sobresalientes, laderas empinadas llenas de roble y pino piñonero, valles secos que se convertirían en torrentes furiosos durante las tormentas monzónicas de verano. Este era un país duro, el tipo de lugar donde podrías romperte un tobillo o perderte fácilmente si no sabías lo que estabas haciendo. El semental sabía exactamente lo que hacía. Se movía con propósito, tomando una ruta que sugería que la había recorrido muchas veces antes. De vez en cuando, se detenía y miraba atrás, y Jaque tuvo la clara impresión de que el caballo estaba asegurándose de que seguían su rastro. «Esto es raro», murmuró Carlos. «Es como si quisiera que lo siguiéramos». «Eso es exactamente lo que quiere», dijo Jaque, su convicción creciendo con cada kilómetro. «Ha estado intentando llamar nuestra atención durante semanas. Ahora nos está llevando a lo que necesita que veamos». Habían estado cabalgando durante casi 2 horas cuando el semental los condujo a un cañón estrecho que Jaque nunca había explorado. Las paredes subían empinadas a ambos lados, de arenisca a rayas con bandas de rojo y blanco, y el fondo del cañón estaba lleno de rocas que habían caído desde arriba durante incontables años. El semental se movió a través de los obstáculos con facilidad, mirando atrás con frecuencia para asegurarse de que sus seguidores humanos seguían con él. Luego se detuvo. Habían llegado a un punto donde el cañón se estrechaba a apenas 6 metros de ancho, con paredes que se levantaban casi verticales a ambos lados. Y allí, atrapada entre 2 enormes rocas que habían caído formando una especie de trampa natural, estaba una yegua alazán. Estaba acostada de costado, claramente agotada y débil. Una de sus patas traseras estaba atrapada entre las rocas en un ángulo que parecía doloroso, y Jaque pudo ver sangre seca en su pelaje donde se había raspado al intentar escapar. Pero lo que hizo que Jaque se quedara sin aliento fue el pequeño potrillo que yacía junto a ella, presionado contra su vientre. El bebé era tan pequeño, que no podía tener más de unos pocos días, y no se movía. «Oh, Dios mío», respiró Carlos. El semental caminó hacia la yegua atrapada y bajó la cabeza para tocar su cuello. Un gesto tan tierno que hizo que a Jaque se le llenaran los ojos de lágrimas. Esta no era cualquier yegua. Esta era su yegua, su familia, y él había estado intentando traer ayuda durante 3 semanas completas. La yegua levantó la cabeza débilmente cuando vio a los humanos acercarse, pero no tenía fuerzas para luchar. El potrillo se movió ligeramente al escuchar las voces, y Jaque sintió una oleada de alivio. El bebé estaba vivo, al menos por ahora. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó uno de los rancheros. Jaque estudió la escena. La lucha de la yegua había dejado surcos en la tierra a su alrededor. Había raspaduras más viejas en las rocas, evidencia de intentos repetidos de liberarse. El cordón umbilical del potrillo estaba seco pero aún unido, lo que sugería que había nacido en esta trampa. «La yegua probablemente ha estado aquí 4 o 5 días», dijo Jaque. «El potrillo nació aquí tal vez hace 2 días. Ella no ha podido amamantar correctamente debido a la posición en la que está atrapada, y la yegua no ha podido comer ni beber adecuadamente. Se están muriendo», dijo Carlos en voz baja. «No si podemos ayudar», respondió Jaque. «Carlos, tú y Tom regresen al rancho. Traigan el remolque de caballos lo más cerca posible de este cañón y traigan cortadores de pernos, cuerdas, el comealón y llamen a la doctora Sarah Chen. Diles que necesitamos que esté aquí lo más rápido posible y que traiga todo lo que tenga para tratar el shock y la deshidratación. También,
traigan agua lleno. Mientras Carlos y Tom se alejaban a toda velocidad, Jake se acercó lentamente a la yegua atrapada, hablando en tonos bajos y calmados. El semental negro lo observaba atentamente, pero no intervino. Parecía entender que estos humanos estaban allí para ayudar. Los ojos de la yegua seguían los movimientos de Jake, abiertos por el miedo y el agotamiento. Había estado luchando por su vida y por la de su potrillo durante días, y ya no le quedaba nada. Tranquila, chica, murmuró Jake. Vamos a sacarte de aquí. Solo aguanta un poco más. Dirigió su atención al potrillo. El bebé era de un alazán oscuro, como su madre, con una pequeña estrella blanca en la frente y unas patas imposiblemente largas, dobladas de manera torpe debajo de su pequeño cuerpo. Cuando Jake tocó suavemente su cuello, revisando su pulso, el potrillo emitió un débil sonido de angustia. El semental inmediatamente se acercó más, colocándose entre Jake y el bebé. Una clara advertencia. Está bien, amigo, dijo Jake, mirando a los ojos del semental. Estoy tratando de ayudarles. Por eso nos trajiste aquí, ¿verdad? Sabías que necesitaban ayuda que no podías darles, dijo el semental, mirándolo fijamente por un largo momento, luego dio un paso atrás lentamente. Permiso concedido. Jake examinó cuidadosamente al potrillo. Estaba gravemente deshidratado, sus encías estaban pegajosas y pálidas, su piel carecía de la elasticidad de un animal saludable, pero estaba respirando con regularidad y su corazón latía con fuerza. Con el cuidado adecuado, probablemente sobreviviría. La yegua era una situación más complicada. Su pata atrapada mostraba hinchazón y calor, lo que sugería una lesión o infección. Estaba más deshidratada que su potrillo, habiendo dado lo poco de humedad que tenía al amamantar. Y estaba entrando en shock, su respiración era superficial y sus ojos comenzaban a cristalizarse. Se les estaba acabando el tiempo. Jake sacó la botella de agua de su alforja y cuidadosamente dejó que el agua cayera sobre los labios de la yegua. Ella reaccionó inmediatamente, tratando de beber, y le permitió tomar pequeñas cantidades, sabiendo que si tomaba demasiado de golpe, podría causar más problemas. El semental observaba todo esto con una intensa concentración, ocasionalmente resoplando suavemente hacia la yegua como si le estuviera diciendo que aguantara. Finalmente había llegado la ayuda. Tardaron 3 horas en regresar Carlos y Tom con el equipo y la doctora Chen. Para ese momento, Jake ya había logrado darle aproximadamente 1 galón de agua a la yegua y había improvisado una sombra usando una lona y algunas ramas para proteger a la familia atrapada del calor de la tarde. La doctora Chen era una veterinaria práctica, en sus 40, que llevaba 20 años atendiendo animales de rancho en Colorado. Echa un vistazo a la situación de inmediato y comenzó a trabajar. Primero el potrillo, dijo, sacando su equipo. Es lo más crítico. Voy a comenzar una vía intravenosa con líquidos y electrolitos. Jake, vas a tener que mantenerlo firme. El potrillo estaba demasiado débil para luchar mucho mientras la doctora Chen insertaba el catéter intravenoso y comenzaba a administrar los líquidos. El semental observó todo el procedimiento con las orejas pegadas a su cabeza. Claramente no estaba feliz de que extraños humanos tocaran a su bebé, pero no intervino. Buen chico, le dijo Jake. Está siendo muy bueno. Nos trajiste aquí para salvarlos, y eso es lo que estamos haciendo. Una vez que el potrillo se estabilizó y lo envolvieron en una manta, la doctora Chen se dirigió a la yegua. La pata atrapada era la preocupación inmediata. Necesitaban liberarla de las rocas. Pero moverla de forma incorrecta podría causar más lesiones o enviarla más profundo en el shock. Vamos a necesitar mover esa roca, dijo la doctora Chen, señalando la roca más pequeña de las dos que mantenían a la yegua atrapada. Pero primero, quiero sedarla un poco. No lo suficiente como para dormirla, pero sí lo suficiente para mantenerla calmada cuando empecemos a mover las cosas. La sedación hizo efecto rápidamente, y la respiración de la yegua se relajó en un ritmo más lento y tranquilo. La respiración de la yegua se relajó y se volvió más lenta y tranquila. Luego vino el trabajo cuidadoso y meticuloso de preparar el comealón para mover la roca, y, lentamente, de manera incremental, crear suficiente espacio para liberar la pata de la yegua. El semental caminaba de un lado a otro durante todo el proceso, sin alejarse más que unos pocos metros de su familia atrapada, su agitación visible en cada línea de su cuerpo. Finalmente, después de casi 2 horas de trabajo, la roca se movió lo suficiente. La doctora Chen liberó cuidadosamente la pata de la yegua, y el caballo atrapado dejó escapar una larga respiración entrecortada. Alivio, dolor y agotamiento se mezclaron juntos. Tranquila,
Mamá, murmuró la doctora Chen de inmediato, comenzando a examinar la pata liberada. Lo hiciste muy bien. Ya terminó. La pata estaba hinchada y magullada, con abrasiones profundas donde la roca la había mantenido atrapada. Pero milagrosamente, la doctora Chen no encontró evidencia de una fractura. Ella es extraordinariamente afortunada, dijo la veterinaria. Esto podría haber sido mucho peor. La pata necesitará cuidados y descanso, pero creo que se recuperará completamente. El siguiente desafío fue poner a la yegua de pie. Después de días atrapada en una posición incómoda, sus músculos se habían agarrotado y debilitado. Los 4 humanos trabajaron juntos, apoyando su peso y alentándola a ponerse de pie. Cuando finalmente logró levantarse, temblando pero decidida, el semental se acercó inmediatamente. Tocó su nariz con la de ella en un gesto de tan evidente alivio y afecto que todos los que miraban sintieron como si les apretaran la garganta de emoción. Luego, la yegua hizo algo que hizo que Jake Morrison creyera en los milagros. Se giró hacia su potrillo, aún tendido en el suelo, envuelto en la manta con una vía intravenosa en su pata, y relinchó el llamado bajo y urgente que las yeguas utilizan para decirles a sus crías que se levanten y amamanten. El potrillo, respondiendo al instinto y a la voz de su madre, luchó por ponerse de pie. Se tambaleó peligrosamente, sus patas imposiblemente largas temblaban, pero permaneció de pie. Y luego, con el aliento de su madre y el semental de guardia junto a ellos, el potrillo tomó su primer amamantamiento real desde que nació en esa trampa de rocas hace 2 días. El sonido del potrillo succionando fue el sonido más dulce que Jake había escuchado en su vida. Si esta historia está tocando tu corazón, por favor, toma un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesita ver este ejemplo de inteligencia, devoción y el increíble vínculo que existe dentro de las familias de caballos. No olvides suscribirte para más historias increíbles sobre los caballos que comparten nuestro mundo y nos enseñan sobre coraje, lealtad y amor. Llevar de vuelta al rancho a la yegua, el potrillo y el semental fue un proceso lento y cuidadoso que ocupó el resto de la tarde. La yegua estaba demasiado débil para caminar lejos, así que trajeron el remolque de caballos lo más cerca posible del cañón y luego cuidadosamente la condujeron el resto de los 400 metros. El potrillo, aún débil por la deshidratación, no pudo caminar en absoluto. Jake cargó al pequeño caballo en sus brazos, mientras Carlos llevaba la bolsa de la cuarta en alto, caminando junto a él, mientras la yegua y el semental lo seguían de cerca, ambos claramente ansiosos de que su bebé fuera cargado por los humanos. Cuando finalmente llegaron al rancho, Jake había preparado un gran corral con un área techada para resguardarlos. Abrió la puerta y se apartó, dejándolos moverse a su propio ritmo. La yegua caminó directamente hacia el bebedero y bebió profundamente. Demasiado profundamente, pensó Jake. La doctora Chen había advertido que no dejara que bebiera demasiado rápido, pero no había forma de detener a un caballo desesperado de beber una vez que olían el agua. Afortunadamente, la yegua tuvo suficiente sentido común como para detenerse por sí misma después de unos minutos. Luego se dirigió al montón de heno que Jake había dejado y comenzó a comer con el enfoque único de un animal que no había tenido comida adecuada en días. Mientras tanto, el semental se había movido hacia el rincón del corral más alejado de los edificios del rancho y se quedó allí, su cuerpo tenso, sus ojos siguiendo cada movimiento de cada humano que podía ver. Ahora estaba atrapado. Jake se dio cuenta de que el semental había tomado la decisión de confiar en los humanos lo suficiente como para guiarlos hacia su familia atrapada. Pero ahora estaba dentro de una cerca en la que no quería estar, rodeado de humanos que podrían ser una amenaza. Tenemos que darle espacio, dijo Jake a su equipo. Nada de movimientos bruscos, ni ruidos fuertes. Dejémoslo averiguar por sí mismo que no somos un peligro para él ni para su familia. Movimientos, ni ruidos fuertes. Dejémoslo descubrir por sí mismo que no somos un peligro para él ni para su familia. Durante los siguientes 3 días, la doctora Chen hizo visitas diarias para revisar a la yegua y al potrillo. Ambos se estaban recuperando bien. La fuerza del potrillo regresaba rápidamente con la adecuada lactancia y líquidos suplementarios. La pierna lesionada de la yegua sanaba sin complicaciones. Pero el semental seguía aparte, tenso, claramente dividido entre su deseo de proteger a su familia y su igualmente fuerte instinto de regresar a la vida salvaje. Jake lo observó cuidadosamente, notando pequeños detalles que contaban una historia más grande. La forma en que el semental tocaba periódicamente sus narices con la yegua y acariciaba al potrillo. La manera en que se posicionaba entre su familia y cualquier humano que se acercara.
La forma en que caminaba a lo largo de la cerca cada tarde mirando hacia las montañas donde pertenecía. Era un buen padre, se dio cuenta Jake, un compañero y protector devoto que había hecho lo imposible, superando su miedo a los humanos para salvar a su familia. Ahora estaba prisionero de su propio acto de valentía, y el conflicto lo estaba desgarrando por dentro. En la cuarta tarde, Jake tomó una decisión. Reunió a su equipo y les explicó su plan. La yegua y el potrillo ya están lo suficientemente fuertes como para viajar. El potrillo puede caminar sin ayuda, y la pierna de la yegua se ha sanado lo suficiente como para que la doctora Chen diga que el movimiento ligero le hará bien. Así que, mañana por la mañana, les vamos a devolver su libertad. ¿Los vas a liberar?, preguntó Carlos, sorprendido. La yegua y el potrillo necesitan más tiempo de recuperación, y ese semental es una excelente opción para criar. Podrías quedártelo fácilmente y empezar un programa de cría. Podría, aceptó Jake. Pero no lo haré. Ese semental salvó a su familia confiando en nosotros. No voy a devolver esa confianza metiéndolos en cautiverio permanente. Ellos pertenecen allá afuera. Señaló hacia las montañas, salvajes y libres. A la mañana siguiente, Jake abrió la puerta del corral antes del amanecer, a la misma hora en que el semental había aparecido en su cerca durante 3 semanas consecutivas, pidiendo ayuda. El semental negro estaba de pie, alerta, mirando mientras Jake abría la puerta. Durante un largo momento, el caballo y el humano se miraron a través del espacio, y Jake sintió como si estuvieran teniendo una conversación sin palabras. Ya pueden irse, dijo Jake en voz baja. Todos ustedes, la yegua está curada. El potrillo está fuerte. No nos deben nada, y no los vamos a mantener aquí. Esto siempre iba a ser temporal, solo el tiempo suficiente para salvar a su familia. Lo hiciste. Lo salvaste siendo lo suficientemente inteligente y valiente como para pedir ayuda. Ahora, vayan a casa. El semental dio un paso hacia la puerta abierta, luego se detuvo. Giró su cabeza para mirar a la yegua y al potrillo, como si les preguntara si estaban listos. La yegua caminó hacia adelante, su pierna lesionada apenas mostrando una cojera ahora, y el potrillo la siguió con sus patas inestables, ya viéndose más fuerte de lo que había estado hace solo unos días. Entonces el semental hizo algo de lo que Jake Morrison hablaría durante el resto de su vida. Caminó directamente hacia Jake, tan cerca que su aliento movió el cabello de Jake. Bajó su enorme cabeza y tocó su nariz contra el pecho de Jake, justo sobre su corazón. Fue un gesto de reconocimiento, tal vez incluso de gratitud. De una criatura salvaje al humano que había respondido a su desesperado llamado de ayuda. De nada, amigo, susurró Jake, su voz quebrada por la emoción. Cuida de tu familia. El semental levantó la cabeza, dio media vuelta y caminó a través de la puerta abierta. La yegua y el potrillo lo siguieron inmediatamente, y en cuestión de segundos, los 3 se alejaron del rancho al trote, dirigiéndose hacia las montañas a lo lejos. Jake y su equipo los miraron hasta que la familia salvaje desapareció en el paisaje. 3 figuras oscuras que se hacían cada vez más pequeñas hasta convertirse en simples puntos contra la vasta tierra alta de Colorado. ¿Crees que los volveremos a ver?, preguntó Carlos. Jake sonrió. Tal vez, o tal vez no. Pero está bien. Ahora están donde pertenecen. Durante 3 semanas después de la liberación, la línea de la cerca oriental permaneció tranquila. Ningún semental negro apareció al amanecer para cargar contra los postes y gritar por ayuda. La crisis que lo había llevado al rancho había terminado, y él había regresado a su vida salvaje. Pero una mañana fresca de octubre, exactamente 21 días después de la liberación, Jake estaba revisando el ganado cerca de la cerca oriental cuando escuchó un sonido familiar. Cascos acercándose rápidamente. Se dio vuelta, su corazón, ya sabiendo lo que vería. El semental negro apareció por la cima de la colina a todo galope, su pelaje negro brillando bajo el sol de la mañana. Pero esta vez, no cargaba contra la cerca angustiado. Simplemente corría, el puro y alegre movimiento de un caballo que estaba saludable, libre y en casa. Detrás de él venía la yegua alazán, moviéndose con facilidad ahora, sin signos de su lesión anterior. Y entre ellos, manteniendo el paso con los adultos como si hubiera nacido corriendo, estaba el potrillo, ya mostrando la poderosa complexión y el movimiento confiado de su padre. La familia corría a lo largo de la cerca, sin atacar esta vez, solo corriendo paralelamente a ella en lo que Jake solo podía interpretar como una especie de saludo. El semental gritó una vez, pero esta vez el sonido fue de puro triunfo, el grito de un caballo salvaje que había enfrentado lo imposible y había ganado. Luego,
giraron y desaparecieron de nuevo en las tierras altas, salvajes, libres y juntos. Jake permaneció junto a la cerca por un largo rato después de que se fueron, con la mirada fija en las montañas donde se habían desvanecido. Carlos lo encontró allí una hora después, aún mirando el horizonte. ¿Estás bien, jefe?, preguntó Carlos. Jake asintió lentamente. ¿Sabes qué me asombra? Ese semental tenía todas las razones para temer y odiar a los humanos. En su vida, probablemente lo habrían perseguido los helicópteros durante las redadas del BLM, tal vez lo habrían disparado los rancheros protegiendo sus tierras. Pero cuando su familia estuvo en problemas, cuando agotó todas las demás opciones, tomó la decisión de confiar en nosotros. Superó el instinto, el miedo y todo lo que los caballos salvajes aprenden sobre evitar a los humanos. Porque sabía, de alguna manera sabía, que nosotros éramos la única oportunidad de su familia. Eso no es solo instinto animal, dijo Carlos en voz baja. Eso es inteligencia. Eso es resolver problemas. Eso es amor. Sí, coincidió Jake. Eso es exactamente lo que es. La historia del semental negro se extendió rápidamente por la comunidad ganadera. Las personas que habían trabajado con caballos durante décadas se sorprendieron por el nivel de inteligencia y determinación que el semental había mostrado. Los biólogos de vida silvestre comenzaron a citarlo como evidencia de las complejas habilidades emocionales y cognitivas de los caballos salvajes. Pero para Jake Morrison, la lección fue más simple y profunda. A veces, el comportamiento más peligroso en apariencia es en realidad un grito de ayuda. A veces, la confianza debe ganarse siendo confiable. Y a veces, las criaturas salvajes que tememos y no entendemos son en realidad más capaces de amor, lealtad y coraje de lo que imaginamos. Jake nunca volvió a ver al semental negro y su familia de cerca después de esa mañana de octubre. Pero los vería de vez en cuando a lo lejos, 3 caballos moviéndose juntos a través de las tierras altas, siempre juntos, siempre libres. Y cada vez que los veía, Jake recordaba esa mañana desesperada cuando finalmente decidió seguir a un caballo salvaje hacia la naturaleza y lo que esa decisión había revelado sobre las notables criaturas con las que compartimos este mundo. La línea de la cerca oriental se convirtió en algo así como un hito en el rancho. Los nuevos trabajadores escucharían la historia del semental negro que cargaba contra la cerca cada mañana durante 3 semanas, intentando comunicar una necesidad desesperada que los humanos tardaron demasiado en entender. Y les contarían la verdadera lección de esa historia. Los animales no son criaturas simples movidas solo por instinto. Son individuos complejos capaces de razonar, planificar y tomar decisiones que requieren un coraje tremendo. El semental negro eligió confiar, y esa elección salvó la vida de su familia. En el escritorio de Jake, en la oficina del rancho, mantenía una sola fotografía tomada esa mañana de octubre cuando el semental había traído a su familia a correr a lo largo de la cerca en saludo. En la imagen, los 3 caballos están capturados en medio del galope, sus cuerpos extendidos en la gloria total del galope, con las montañas elevándose detrás de ellos, salvajes y libres bajo un cielo colorado infinito. Debajo de la fotografía, Jake había escrito una sola frase que resumía todo lo que había aprendido del semental negro. A veces, lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda. Y a veces, lo mejor que podemos hacer es responder cuando se pide ayuda. 5 años después, las personas todavía reportan ocasionalmente ver un gran grupo de caballos salvajes en las tierras altas de Colorado, liderados por un semental negro masivo con una franja blanca en la frente y 3 calcetines blancos. Su familia ha crecido. Varios potrillos más han nacido, todos mostrando la misma poderosa complexión y temperamento confiado de su padre. Y cada octubre, durante 3 días consecutivos, un semental negro aparece en la cima de la colina sobre el Copper Valley Ranch. Ya no baja hacia la cerca. Simplemente se queda allí, a la luz de la mañana, visible para cualquiera que se interese en mirarlo. Un rey salvaje observando su reino y tal vez recordando a los humanos que respondieron cuando pidió ayuda. Jake siempre se toma un tiempo para ver durante esas mañanas de octubre. Se queda junto a la cerca oriental con su café y levanta su taza en un saludo silencioso al semental negro en la cima. Un saludo entre amigos, entre iguales, entre 2 almas que han aprendido que las barreras que pensamos que nos separan, lo salvaje de lo doméstico, el animal del humano, el miedo de la confianza, pueden ser cruzadas cuando el coraje y la compasión se encuentran en el medio. La historia del semental negro nos recuerda que compartimos este mundo con criaturas de inteligencia y emoción notables. Que la línea entre lo salvaje y lo domesticado es más delgada de lo que imaginamos. Y que, a veces,
la comunicación más poderosa no ocurre a través de palabras, sino a través de la decisión de confiar cuando todo dice que no deberías. Esta increíble historia del semental negro que llevó a los humanos a su familia atrapada es un testamento a la inteligencia y devoción de los caballos salvajes. Si esta historia te conmovió, por favor, compártela con otros amantes de los caballos y con cualquiera que necesite un recordatorio de las notables criaturas con las que tenemos el privilegio de compartir este planeta. Suscríbete para más historias reales que celebran el vínculo entre los humanos y los caballos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sido testigo de un animal mostrando una inteligencia o habilidad para resolver problemas extraordinaria? Nos encanta escuchar tus historias. Hasta la próxima. Recuerda que a veces los corazones más salvajes llevan la mayor sabiduría y el acto más valiente es saber cuándo pedir ayuda. Gracias por ver y no olvides suscribirte.